Bien, en esta primera parte vamos a tocar definiciones, teorías fundamentales de lo que es la química, de sus inicios, propiedades, tanto físicas, químicas, propiedades extensivas, intensivas, y vamos también a aprender a utilizar la regla de la cadena, que lo van a ver prácticamente en toda la carrera, ¿sí? Vamos a dar pequeños conceptos, tips, también para que puedan utilizarlo, no tengan confusiones o problemas al momento de hacer las operaciones. Bien, vamos a comenzar con la parte fundamental sobre la materia y su medida. Una pequeña definición, pues, es algo muy común que ya todos manejamos, ¿no? La materia sabemos muy bien por el principio de conservación, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que abarca un espacio, ¿no? O un lugar en el espacio, mejor dicho. Pues anteriormente los conocimientos químicos antiguos se daban a través de la percepción, ¿no? A través de lo que nosotros sentíamos, ¿no? Observábamos, ¿no? Pero no había un criterio mucho más profundo, ni tampoco un análisis científico. Anteriormente, o en la antigüedad, pues se trataba de dar una explicación ciertamente lógica, ¿no? A través de mitos, ¿no? Leyendas, ¿no? Que poco a poco, pues, fueron demostrándose de forma científica. Para ello, pues, vamos a ver que esta ordenanza, para un análisis científico, se da, pues, a través de ciertos criterios y ciertos parámetros. Todo esto, pues, empieza ya a formar parte de los inicios y las bases de un estudio mucho más riguroso, mucho más científico. Si bien es cierto, pues expliqué hace un momento que pues nos basábamos en lo que nosotros podíamos observar, ¿no? Anteriormente esa era la manera de cómo poder percibir las cosas y poder tratar de darles una explicación, ¿no? Esa explicación se basaba en hipótesis, era proponer una explicación, ¿no? A través de lo que nosotros observábamos. Bien. Pero posteriormente, pues, no se realizaba algún tipo de experimento, ¿no? que pueda comprobar. Simplemente se asumía. Pero cuando tomó rigurosidad el análisis científico, pues ya se empezó a hacer la revisión de hipótesis a través de experimentos, ¿no? Cosa que cuando se demostraba, pues teníamos ya una teoría o un modelo que justamente proporcionaba predicciones. Entonces ya podíamos entender, ¿no? Y podíamos direccionar hacia dónde iba a dar esta predicción. Entonces, cuando vemos pues que ya toma esta ordenanza, teoría científica, ya nos basamos posteriormente en las propiedades de la materia. Ya empezamos a hacer un análisis mucho más profundo. Primero buscamos darle definiciones, ¿no? Definiciones pues que puedan conceptuar las propiedades de la materia. Bueno, como hace poco expliqué, pues la materia es todo lo que ocupa espacio, tiene una propiedad llamada masa y posee inercia. Cuando hablamos de composición, se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia, de sus propiedades relativas. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, pues, está compuesto de varias partes, ¿no? Que nosotros conocemos muy bien como átomos. Estos átomos, pues, están formados, si queremos verlo a un nivel mucho más macro, pues, partículas, ¿no? Ahora, las propiedades son cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia o de otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedades, justamente para diferenciar una materia de otra,
tanto si hablamos de forma física o de forma química, pues existen este tipo de propiedades, ¿no? Hablamos de propiedades físicas cuando una muestra de materia no cambia su composición. ¿Qué quiere decir? Pues es algo observable. Nosotros podemos medir su densidad, su estado físico, ya sea sólido, líquido, gaseoso, o propiedades organolépticas. Cuando hablamos de organolépticas nos referimos a los sentidos, color, olor, sabor, o la temperatura de ebullición, que también es observable, ¿no? Punto de fusión, solubilidad, dureza, justamente pues haciendo referencia a las propiedades físicas, y dentro de estas propiedades físicas vamos a encontrar a las propiedades extensivas o intensivas. A diferencia pues de las propiedades y transformaciones químicas, que vienen a ser reacciones. Es netamente reacciones las propiedades químicas, ¿no? ¿Y qué es una reacción? Pues una reacción es el reordenamiento de moléculas o átomos para formar un nuevo compuesto, ¿sí? Bien, en un ejemplo, pues tenemos el papel, la combustión del papel, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, ¿no? Donde vemos pues los elementos tanto del carbono, hidrógeno y el oxígeno, pues reaccionan. Si el carbono reacciona con el oxígeno, nos va a dar dióxido de carbono. Si es una reacción de combustión incompleta, nos va a dar monóxido, y así sucesivamente, pues, ¿no? Con el hidrógeno, pues nos da agua. Bien, cuando vemos propiedades extensivas e intensivas, que está dentro de las propiedades físicas, los diferenciamos por dos cosas, ¿no? Que las propiedades extensivas dependen de la masa y las propiedades intensivas no dependen de la masa. Bien. Entonces, acá vemos un pequeño ejemplo donde nos dice, indica el número de fenómenos físicos. Indica el número de fenómenos físicos. Entonces, vamos a analizar uno por uno, más o menos para poder entender los conceptos que se acaban de explicar. Cuando hablamos de dilatación, pues dilatación es calentar la materia, por ejemplo, o un ejemplo clarísimo sería pues algún fierro. Cuando calientas, el fierro tiende a dilatarse, tiende a extenderse, pero no vemos que cambia su composición. Si lo dejamos enfriar, pues el fierro va a seguir siendo de la misma forma, no va a cambiar. Entonces, dilatación podríamos decir que es un fenómeno físico. Cuando hablamos, cuando hablamos de destilación, pues destilación es una forma de separar un compuesto del otro, ¿no? A través de las diferencias de temperatura. Entonces, si hablamos de separación, pues no estamos hablando de una reacción, ¿no? Estamos hablando netamente de un fenómeno físico. ¿Y qué pasa con la oxidación? Pues cuando hablamos de oxidación, es porque sí o sí está corriendo algún tipo de reacción, ¿no? Con el oxígeno, ya sea el aluminio, por ejemplo, es un ejemplo muy común, que cuando está en el medio ambiente reacciona con el oxígeno, ¿no? Es muy reactivo con el oxígeno, formando una capa de óxido de aluminio. Esta capa se le conoce como capa de recubrimiento. Por eso que sí va a generar una pérdida de electrones, ¿no? Cuando se oxida, pues sí vamos a tener un fenómeno químico. Cuando hablamos de lluvia ácida, bueno, lluvia ácida también es un fenómeno químico. Es la reacción, sabemos muy bien, del azufre con el oxígeno para formar el dióxido de azufre. La digestión de los alimentos también es un fenómeno químico porque dentro de nuestro estómago pues está el ácido, el ácido pectínico, que es si no me recuerdo, reacciona pues con los alimentos para poder extraer las proteínas y los nutrientes necesarios para poder
nutrir al cuerpo, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a tener una reacción química, ¿no? Y cuando hablamos de descomposición de la luz, pues descomposición de la luz, una unidad de luz está formada por cuantos de luz o fotones, o paquete de fotones. Cuando hablamos de descomposición de la luz, pues estamos hablando de descomponer, ¿no?, en diferentes cuantos, ¿no? Mejor dicho, en muchas unidades de cuantos. Entonces, esto acá pues no vendría a ser un fenómeno químico, sino un fenómeno físico. Y la descomposición del agua, pues esto sí es un fenómeno químico. Bueno, estamos separando sus componentes básicos en una reacción pues donde nosotros le ejercemos energía. Y bueno, la corrosión de un metal, que es muy parecido pues a la oxidación, no es igual, pero sí es muy parecido, que también vendría a ser un proceso de oxidación. Entonces, reafirmando los conceptos, podemos entender pues que los fenómenos físicos es todo aquello que no altera su forma, o mejor dicho, no reacciona, ¿no?, y no genera un reordenamiento para formar un nuevo compuesto. Estamos hablando del mismo compuesto, ¿no? Bien, acá hay ejemplos de propiedades extensivas y propiedades intensivas. He tratado de colocar los más recurrentes y tratar de no olvidarme, ¿no?, de casi nada. Bien, en las propiedades extensivas, pues tenemos la inercia, el peso, el volumen, el área, la presión de un gas, calor ganado o perdido, es todo lo que depende de la masa. A diferencia de las propiedades intensivas, pues que no dependen, tenemos la densidad, porque masa entre volumen, pues propiedad extensiva entre propiedad extensiva se vuelve intensiva, ¿no? Densidad, temperatura de ebullición, color, olor, sabor, ¿no?, energía de ionización, electronegatividad, son propiedades que no dependen de la masa. Y aquí, bueno, dejé un videito para que puedan revisarlo después con paciencia. Ahora entramos a la clasificación de la materia. Bueno, reafirmando lo que habíamos dicho hace poco, pues la materia puede separarse o no puede separarse. Bueno, cuando no puede separarse es porque estamos hablando de su forma más simple, que es la sustancia. Y la sustancia puede ser o bien elemento o bien compuesto. En cambio, si hablamos de una mezcla, pues podemos hablar de una mezcla totalmente uniforme o no, si es homogénea o no es homogénea, o heterogénea, mejor dicho. Entonces, cuando tocamos el tema de mezclas, a veces hay un poquito de confusión, cuándo es homogénea y cuándo es heterogénea. Por eso puse ejemplos, los más comunes también, para poder entender. Acá pues tenemos mezclas homogéneas, como la limonada, por ejemplo. Cuando nosotros pues preparamos no notamos el azúcar, ¿no?, a menos que sobresaturemos la limonada, pues y ahí sí se va a notar, ¿no? El aire, ¿no?, el acero, el latón, el bronce, querosene, el agua oxigenada, el agua regia. En las mezclas heterogéneas pues podemos encontrar el benceno, ¿no?, mezcla de arena, suspensión, limadura de hierro, agua y aceite. Y los coloides. Coloides son pequeñas partículas, muy pequeñitas, pues que son notables. Son notables pues porque generan de cierta forma un cambio que nosotros podemos observar.